¿Cómo está, gerente? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenos días, Diego. ¿Cómo está usted? Gracias por permitirme dirigirme a nuestra audiencia y siempre dispuesto a hablar con ustedes y a brindar la información que sea necesaria. Nosotros los agradecidos. Quisiera arrancar preguntándole sobre este caso. Mucho resonó en los medios de comunicación la muerte de una pasajera en pleno vuelo en la ruta Santa Cruz-Miami, que tuvieron que rápidamente desviar hacia Colombia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Si nos podría comentar, por favor. Gracias. Bueno, aclarar sobre todo que no se trata de una pasajera, se trata de un pasajero que le da un infarto en vuelo, pero él no muere en el avión. La tripulación hace un desvío de emergencia a Barranquilla, llegan a aterrizar, el pasajero es conducido en una ambulancia al hospital y lastimosamente el pasajero muere en el hospital. Pero BOA sigue todos los protocolos, nosotros tenemos en el avión un desfibrilador, habían dos médicos en el avión, lo atienden, le dan toda la ayuda que se pueda, hacen dos electroshocks, con eso llega al hospital de Barranquilla y lastimosamente muere en Barranquilla, en el hospital. Entonces, BOA cumple todo lo que ha podido humanamente hacer, ha hecho un descenso de emergencia, ha aterrizado, etcétera. Entonces, y después de eso nos hemos contactado con la viuda, hemos hablado, hemos hecho todo lo que se ha podido, le hemos dado toda la ayuda y lo seguimos haciendo. ¿Cuánto tiempo transcurrió, gerente, diríamos, y qué indican los protocolos entre una situación de estas, que por supuesto escapa a las manos de cualquier aerolínea, y la reacción del equipo y de la tripulación? Bueno, mire, imagínese usted un avión volando a 37.000 pies, solamente bajar para aterrizar le toma más de 30 minutos, ¿no? En un procedimiento de emergencia. Y lo que llega al hospital, la ambulancia que estaba esperando la coordinación de los pilotos, de la tripulación, con la ambulancia, con el hospital, poner en contacto a todos ellos, reunirlos. Eso ha durado 3, 4 minutos, el avión ha aterrizado, la ambulancia lo ha tomado, en otros 10 minutos estaba en el hospital. O sea, nosotros hemos hecho lo que dice el reglamento y lo humanamente posible para salvarle la vida. La realidad es que él ha llegado con vida a tierra y ha llegado con vida al hospital, donde ya va fuera de control de Boliviana de Aviación. Bien, gerente, quisiera ahora cambiar de tema. Mucho se ha hablado de justamente las nuevas rutas internacionales que tiene la aerolínea estatal. De hecho, me corrige si ya se hizo el lanzamiento de la ruta, todavía no sé si ya hubo el vuelo inaugural, pero el lanzamiento de la ruta a Barcelona, donde existe una gran cantidad de comunidad boliviana justamente allá, de Sí, compatriotas. bueno, mire, la expansión de rutas indudablemente es el resultado de una planificación económica, comercial, en la que desde que me ha tocado asumir la gerencia, nosotros, nuestro primer objetivo ha sido estabilizar la operación de una forma segura, eficiente. Hemos reducido un montón de aviones que habían volando caros, porque hay que pagar alquileres de los aviones en dólares. Toda la flota es alquilada. eh, y hemos proyectado traer divisas, porque como usted sabe, nuestro país no tiene dólares y lo primero que los dólares están afuera, no están en Bolivia. Y la expansión de rutas obedece a dos cosas: a generar recursos que hagan autosostenible BOA, y segundo, que podamos tener combustible, porque si usted ve desde el mes de mayo a la fecha, en mayo se consumía una cantidad de combustible internacional en Virubiru y hoy día se consume el 50% menos porque estamos trayendo combustible de afuera en las alas de los aviones. El combustible en Virubiru vale $3.88 y en Buenos Aires vale $2. Entonces,
estamos trayendo el combustible que sirve para hacer la operación en un porcentaje dentro de Bolivia. Nosotros, todas las operaciones que tenemos en Bolivia son financiadas por BOA. Entonces, ha cambiado un poco la política económica, de donde traemos divisas del exterior y estamos operando y garantizamos la operación hasta que eh, venga la transición del nuevo gobierno, que me imagino que tiene que tener alguna otra política aeronáutica, y en función de esa política aeronáutica decidirán qué hacer o no hacer con BOA. Ahora quiero ir a ese tema del nuevo gobierno, las perspectivas, pero respecto a las rutas internacionales, usted nos decía, Barcelona era una de esas rutas. ¿Hay alguna otra ruta internacional que está en el plan de BOA? Bueno, la expansión de una ruta internacional es la apertura de una plataforma económica. El abrir una ruta genera una serie de requisitos. El momento que nosotros hacemos una operación inicial, tenemos 53 días para fortalecer la operación. En ese interín tenemos una serie de tramitaciones que hacer con las autoridades de aviación civil. Nosotros tenemos que demostrar que tenemos la capacidad técnica de hacerlo, y en eso están inmersos los contratos de proveedores, de quién va a atender el avión en el aeropuerto, quién va a poner combustible, etcétera. Y esa plataforma desarrolla la operación. Nosotros hemos hecho una planificación donde está Barcelona, tenemos 600.000 bolivianos allá que necesitan, que si solamente operáramos el 10% o el 1% de eso, tuviéramos que tener un avión por semana. Ahora, el convenio bilateral tiene 6 operaciones semanales con España. Actualmente hacemos 4 a Madrid y estamos en la proyección de 2 a Barcelona. Vamos a iniciar, esta noche tenemos una operación a Barcelona con el 90% de ocupación. Entonces, tenemos otra operación planificada a Río de Janeiro, que tiene otro 70-80% de ocupación. Y estamos en esto, ¿no? Estamos nosotros utilizando los aviones que tenemos, maximizando las operaciones. No hemos ido a alquiler de nuevos aviones, nada de eso. Simplemente mejorar lo que tenemos y esperamos poder cumplir con lo que está proyectado. Está proyectada la expansión. El servicio, en realidad, a los bolivianos en Washington, hay más de 400.000 en Barcelona, hay otro 1.000.000 en Chile, hay otros 300.000, 400.000. Entonces, son lugares, son destinos que requieren que nosotros prestemos nuestros servicios. Y eso es lo que estamos haciendo. Bien, entonces ahí justamente nos decía, esta noche ya va a partir un vuelo a Barcelona. Esto va a significar una nueva ruta que ya se va a estabilizar, y a Río de Janeiro, ya ampliando, diríamos, hacia el sur del Brasil, uno de los mayores destinos turísticos de repente a nivel mundial, Río de Janeiro. ¿Esto va a ser algo sostenible en el tiempo entonces? Sí, porque mire, nosotros tenemos calculado los vuelos que son de acuerdo a la demanda, ¿no? Nosotros de aquí al fin de año tenemos un vuelo que es para la demanda de septiembre, uno para Cochabamba, otro para Viru, que son las efemérides departamentales. Tenemos en noviembre para Todos Santos, tenemos en diciembre Navidad, diciembre Año Nuevo, enero Reyes, Carnaval, etcétera. Está programado, está estudiada esa demanda y esperemos que sea sostenible. Existe la cantidad de pasajeros que se requiere, existen los aviones y existen los permisos. Entonces, nosotros vamos a hacer que esto se dé siempre con ese afán de servicio y siempre con el afán de generar nuestros propios recursos. Ahora, señor Borda, estamos, usted en algún momento ya lo mencionó, estamos a puertas de un cambio de gobierno. Por lo tanto, la política respecto a la empresa estatal puede cambiar. Mucho se ha hablado, incluso los candidatos han dicho, debemos necesariamente tener una política de cielos abiertos en Bolivia para generar mayores ingresos.
¿Qué quiere decir esto de los cielos abiertos? ¿No hay cielos abiertos en nuestro país? Bueno, indudablemente que cualquier gobierno que venga, el que resultara elegido, necesita tener una política de Estado, necesitan tener una política aeronáutica de Estado. ¿Qué se va a hacer con la aviación eh, comercial? ¿Qué se va a hacer con la aviación general? ¿Qué se va a hacer con el transporte aéreo estratégico que requiere el país, etcétera? Y resultado de eso va a ser indudablemente una administración que adopte uno de esos caminos, ¿no? Si consideran que los cielos abiertos son mejores, bueno, ellos tienen que ver cuán mejores serán. Si, yo considero que Bolivia en este momento debe ser uno de los países que tiene mayores cielos abiertos. Por ejemplo, mire, Copa. Copa es una empresa privada que tiene 14 operaciones semanales. O sea, viene 14 veces a Bolivia y Bolivia no va una sola vez. Nosotros hemos hecho la solicitud de operar a Panamá y no se nos ha dado, pero ellos vienen aquí 14 veces por semana. Entonces está hablando usted de 52 veces que vienen al mes. Boa no va una sola vez y tiene el mismo avión que Copa. Entonces, ellos sí están gozando de los cielos abiertos de Bolivia. Está todo abierto para ellos, pero no para nosotros. Entonces, los que quieren abrir más, bueno, podrán poner 100 vuelos por semana y Bolivia no va a tener nada. No se olvide que ellos están sacando los dólares de Bolivia, están sacando 90 millones de dólares cada mes y nosotros no estamos trayendo uno, y no es porque no queremos. Pero lo mismo pasa con Aeroperú, lo mismo pasa con Perú y lo mismo pasa con muchos otros. Entonces, tienen que medir, tienen que calcular, me imagino que deben saber hasta dónde pueden abrir los cielos. A mí me parece que deben haber más aerolíneas. Me gustaría que venga Lufthansa a operar Viru Sucre. O sea, está abierto el cielo, pero quiero ver si lo hacen. También porque hay que ver cuánto cuesta ese pasaje, ¿no? Y los aviones nosotros los pagamos en dólares, los repuestos los traemos en dólares. Otro ejemplo es, mire, Aerolíneas Argentinas. Es una compañía del Estado donde Argentina tiene cielos abiertos, pero usted fíjese, si va a American Airlines a Salta o si va a Jujuy, no va porque no dan las tarifas, pero ahí están los cielos abiertos. Entonces, no entiendo cuál es eh, la ventaja de abrir eso. Me imagino que si ustedes abren Viru a, a una aerolínea de estas que quiere abrir cielos abiertos, mañana usted mata todas las operaciones a Miami, no van a volver a ver un boliviano ahí, van a matar las operaciones a Madrid, a Barcelona. Entonces, cuando uno hace este tipo de aceleraciones, tiene que medir la política del Estado, la política aeronáutica del Estado, dónde va. Yo me acuerdo mucho que la crisis aeronáutica de Bolivia se inicia precisamente cuando se cierra el Ministerio de Aeronáutica. Bolivia tenía un Ministerio de Aeronáutica que aglutinaba todas las instituciones aeronáuticas. Hoy día la aviación depende del Ministerio de Obras Públicas. La aviación debía depender de un Ministerio de Aeronáutica, más aún cuando Bolivia está encerrada en sus montañas y lo que debería cuidar es su aeronáutica. Hay políticas donde prohíben traer aviones más viejos de 25 años, cuando Estados Unidos toda su aviación comercial la tiene en estos aviones. Nosotros no fabricamos un tornillo y limitamos todo. Entonces me parece bien abrir todo lo que quieran abrir, pero dentro de un interés nacional, ¿no? Que se cuide lo poco que tenemos. Habría que cuidar lo poco que tenemos porque BOA es una compañía que tiene veintitantos aviones alquilados. El momento que nosotros demos una señal de certidumbre, estos aviones los dueños se los van a llevar porque son aviones alquilados que pueden estar volando en cualquier otro país. Entonces, imagínense el esfuerzo que hace BOA, paga los aviones en dólares cuando todo es en Bolivia y cuando en Bolivia es en Bolivia no hay dólares. Segundo, esos aviones están en demanda en el mercado internacional no hay aviones para alquilar y no hay aviones para comprar. Entonces nosotros vamos a perder lo poco que tenemos. ¿Con qué vamos a brindar el servicio de transporte aéreo público? ¿Con qué va a volar? ¿Con cómo vamos a volar? No entiendo. Entonces, realmente espero que quien vaya a ser elegido tome en cuenta
esta gran necesidad de nuestro país en beneficio de nuestro país. O sea, es algo que se tiene que ver con, sobre todo, pienso con seriedad y pensando en el mejor, en la mejor opción que tenga Bolivia. Eh, yo creo que debe haber más aerolíneas y creo también que se debe fomentar la aviación nacional. Creo que hay que fomentar la aviación general, hay que hacer que haya más aviones, más escuelas de vuelo, más centros de mantenimiento, etcétera. Señor Borda, mucho se ha hablado de las empresas públicas y de su rentabilidad. ¿BOA es rentable? Bueno, mire, BOA es transparente primero, ¿no? BOA genera aproximadamente 50 millones de dólares por mes y gasta 10. Entonces, vea usted si es rentable o no es rentable. Y pese a que BOA tiene, tiene unas limitantes grandes como son todos los dineros que genera BOA entran a el CUT, entran a la cuenta única del Tesoro y ahí está. Entonces, considero de que eh, cualquier ciudadano puede darse cuenta de esto, cuánto genera y cuánto gasta. Tiene sus empleados, el número de empleados muy por debajo de lo que establece su decreto de creación. Su decreto de creación le otorga 1980 ítems y BOA funciona con 1670 hoy día. Tiene mucho menos empleados y se trata de maximizar esto. Los salarios todos están en función a lo que establece nuestro Estado, pero esa es una política de Estado, ¿no? El Estado puede decidir todo lo que quiere hacer, y, pero considero de que BOA es una empresa rentable que indudablemente puede crecer mucho más por la posición estratégica que tiene y los convenios que Bolivia ha desarrollado, los convenios internacionales de transporte aéreo que tenemos, son buenos, permiten el desarrollo no solamente de una aerolínea, podría seguir BOA, podría haber muchas otras aerolíneas, pero sí creo, coincido con con quienes me preceden, de que se tiene que cumplir la normativa internacional en cuanto al tema impositivo. El mundo se ha puesto de acuerdo en cobrar 8% a las aerolíneas y nosotros tenemos que ajustar a ese canon internacional, porque no se olvide que nosotros no fabricamos nada de aviación, todo traemos importado. Entonces no podríamos cobrar eso. Otra cosa que tiene BOA es uno de los mayores contribuyentes de impuestos y nosotros tenemos los impuestos al día. Nosotros pagamos absolutamente todo, cumplimos con todo. Entonces hay que tener, creo que, un poco de visión en esto, ¿no? Qué empresas son realmente las que no dan, no producen y qué empresas realmente producen. Entonces ahí se tiene que ver esto con un poco más de futuro, porque una aerolínea es muy difícil formarla. No solamente es alquilar dos aviones y volar, no es eso. Se tiene que hacer un periodo de certificación, requiere pilotos, mecánicos, qué sé yo, es una especialidad. La aviación es una especialidad, no es algo que pueda uno y de un día a otro creer que va a ir a aprender a administrar, no es así. Entonces, se requiere tener sobre todo dedicación y responsabilidad. Imagínense, en este momento ha costado volver a poner la seguridad, la puntualidad, la eficiencia, la transparencia como bandera de lo que es hoy día BOA. Y los 6 meses que yo tengo de gestión, el pueblo puede juzgar, puede ver qué está mejor o qué está peor. Pero eso indudablemente se ha conseguido básicamente en un orden institucional. Entonces, preservando, cuidando las cosas y haciendo lo que se deba hacer. Mi persona se fue cuando yo me fui de Bolivia, cuando el yo aero boliviano eh, cayó en manos de uno y otro, indudablemente, y los últimos 25 años he vivido volando afuera. Entonces me ha tocado venir a Bolivia en un trabajo, en una misión de servicio. Yo he venido a servir al país y ahí tienen BOA como está, y los que vengan a tomar podrán continuar lo que tengan que hacer y considero de que eso es lo que hay que hacer, servir al país.
algunas cifras de repente, gerente, que nos pueda graficar los resultados de su gestión. ¿Cómo recibió BOA? ¿Qué recibió BOA, digamos, usted? ¿Y cómo está en este momento? Decía términos de puntualidad, algo que era bastante sonado y una queja permanente, el tema de los retrasos. ¿Cuánto ha subido la efectividad, la puntualidad durante su gestión y otros datos que nos pueda dar? Mire, los mejores juzgadores, los mejores jueces son ustedes, porque es el pueblo. Todos ustedes ven cómo era antes y cómo es hoy. O sea, yo mal le podría decir a usted qué es lo que es, si está puntual o no. Es el pueblo, son ustedes los que ven. Sin embargo, eh, de tener qué sé yo, un factor grande de impuntualidad, de falta. Hoy día BOA está dentro del estándar, BOA está dentro del 92% de puntualidad. Y eso que nosotros tenemos factores externos, exógenos grandes que nos impiden llegar a cumplir el 100%, como son, por ejemplo, los despachos. Fíjese, un despacho internacional, ¿cuántas horas requiere? Por curiosidad, parece en Virubiru, el avión está parado, hay 3 horas esperando que lo liberen. Bolivia tiene una serie de limitantes, tiene narcóticos, tiene APSEC, tiene un montón de cosas que tienen que estar listas para un vuelo internacional. Si un vuelo internacional se demora, llega a su destino, le van a aplicar una multa por lo que ha perdido el slot. El avión no va a poder subir, el slot no va a poder subir al nivel de vuelo necesario para consumir un combustible adecuado, para consumir un montón de dinero más. Encima, hoy día hay una cadena de juicios. Llegan los pasajeros, por ejemplo, a Sao Paulo, y hay un montón de abogados esperándolos. El avión se ha demorado, les compran sus juicios a $700 y le meten un juicio a BOA por 3,000. Entonces, hay una judicialización de los pasajeros. Y todo eso tenemos que enfrentarlos. Entonces, estamos luchando para sacar el avión horario de Virubiru y estamos luchando para que el avión llegue a horario a Sao Paulo para que no pierda todo lo que ha ganado BOA. Entonces, además de todo lo que existe adentro, también existe afuera. Lo mismo pasa en Madrid. El avión llega demorado y se pierde $100,000 por la demora que ha sido generada en Virubiru. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y lo que yo le digo siempre, BOA genera, para hacer cifras cortas, genera $50 millones, gasta 10 y entrega 40. Entonces, fíjese usted si está bien o está mal. Señor Borda, ¿qué debería cambiar el siguiente gobierno en temas aeronáuticos para facilitar el trabajo de BOA? Porque por lo que nos va contando entendemos que desde una cuestión impositiva, pasando por trámites burocráticos, van y además diríamos, la acumulación de los dólares en el Tesoro General del Estado y no de libre disponibilidad para la empresa, para todos los gastos que requiere. ¿Qué más debería cambiar o qué debería cambiar el siguiente gobierno en este tema? Bueno, mire, yo considero que el gobierno que venga, al que los bolivianos le den su confianza, primero tiene que tener una política aeronáutica de Estado. Tiene que decidir qué hacer, si va a abrir los cielos, si va a cerrar, si va a permitir qué tipo de aerolíneas operen acá. Lo primero que tiene que hacer es cumplir la normativa internacional. Tiene que ver que los impuestos a la aviación están estandarizados en el mundo, porque no se olvide que desde el combustible de aviación hasta los repuestos, hasta los aviones, eh, son importados, todo eso se trae, ¿no? Y se tiene que entender cómo se va a administrar esto. Se tiene que decidir qué vamos a hacer con los centros de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros gastamos un montón de dinero sacando los aviones a reparar afuera. Cuesta, por decirle, la reparación de un avión en su estructura vale $8 millones. Nosotros en BOA acabamos de certificar los talleres de mantenimiento, donde los mantenimientos los vamos a hacer en Bolivia. Se va a reducir esos gastos y se va a devolver a Cochabamba el ser centro de mantenimiento.
Entonces, con una política de Estado, como hubo en el año 1956, como hubo otra cuando entró el general Barrientos, etcétera, las políticas aeronáuticas determinaron que se generen centros de mantenimiento. Cochabamba es ideal para eso. Para eso el gobierno tiene que decidir qué va a hacer con los hangares de Lloyd, por ejemplo. Los hangares de Lloyd son necesarios para reparar motores, para reparar trenes, etcétera. Ahí están los talleres que construyeron los alemanes. Los alemanes les regalaron al Estado boliviano unos edificios de componentes donde se arreglaba todo. Hoy día todo se importa, no se arregla nada. Eso generaba fuentes de trabajo. Entonces, hay que hacer una política de Estado que permita precisamente hacer centros de producción los aeropuertos, como el mundo los recomienda, ¿no? Y después dar las condiciones necesarias para que exista la aviación general. Tienen que derogar todas esas limitantes que ponen a los aviones para que vengan, porque la aviación general es una aviación tipo clase B, donde los aviones que ya han sido usados por las aerolíneas grandes pasan a otras aerolíneas menores. Eso genera trabajo, eso genera una serie de dinámicas, ¿no? Y considero de que no importa quién vaya a tener el mando del país, sino que tiene que tener una visión clara de qué se va a hacer con esto, ¿no? Con la política de Estado. Me acuerdo, como le repetía, el, 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 el origen de los problemas aeronáuticos de Bolivia se da cuando se cierra el Ministerio de Aeronáutica. Bolivia tuvo como 10 años un ministerio que permitió el desarrollo de la aviación. A partir de ese momento ha ido en declive y obviamente hoy tenemos que volver a retomar esto porque tiene muchas variables. Ha cambiado la aviación. Hace 10 años podía haber un capital privado que compre un avión en 500 millones de dólares. Hoy día no. Hoy día los aviones cuestan 800 millones de dólares, 700 millones de dólares, una aeronave. Entonces, por eso que cada vez más los estados han asumido sus aerolíneas. Mire, Qatar es del estado de Qatar, Emiratos de Emiratos, Etihad del gobierno de Abu Dhabi, y Ethiopian del gobierno de Etiopía, y así, en Turquís del gobierno turco, entonces aerolíneas del gobierno de Argentina. Entonces, nosotros en nuestra condición económica cree que vamos a hacer una aerolínea privada. No sé, yo sinceramente no creo. Sí creo que se debe potenciar la BOA porque es una entidad que genera sus recursos, es autosostenible y se requiere que el Estado la apoye con una política adecuada. El mismo Estado con una política de Estado adecuada va a volver a hacer, qué sé, volar el Lloyd, Amazonas, qué sé yo, todo lo que está ahí eh, parado, ¿no? Entonces usted puede ver el reflejo de nuestra política aeronáutica. O sea, todo es cuestión de ir a dar una vuelta al aeropuerto y ver el estado de los aviones. O sea, no hay que cerrar los ojos. Señor Borda, ha sido un placer conversar con usted. Nos ha dado un panorama dentro de lo complicado que debe ser para alguien especialista en aviación explicar justamente para nosotros que no entendemos mucho las dificultades y los detalles en torno a este mundo de la aviación. Muchas gracias, señor Borda, que tenga buen día. Gracias por la oportunidad y ustedes tener la seguridad de que hasta el día que eh, cambie la administración a mi cargo, va a volar. Gracias. Muchas gracias a usted. Mario Borda, gerente de Boliviana de Aviación, estuvo con nosotros.